Bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema que es la primera vez que lo abordo en el canal debido a las claras reglas de esta plataforma que restringe y de hecho castiga el hecho de que se cuestione la actual política internacional de salud ante la pandemia de lo que ya conocemos. Pero no voy a ahondar en especulaciones ni en juicios personales, simplemente voy a poner los datos delante de ustedes y ustedes mismos se darán cuenta, ustedes mismas sabrán de lo que estoy hablando. Vamos a ver directamente y voy a tratar de ser lo más claro, breve y conciso posible. Vamos a ver los datos sobre la propagación del bicho en Reino Unido, que en estos momentos está teniendo una propagación bastante considerable de este bicho. Vemos que fue el 9 de enero de 2021 su punto más alto con 59,000 contagios. Actualmente, para el 2 de octubre, para el 20 de octubre, perdón, de ayer para hoy tuvieron casi 50,000 casos, al menos así lo reporta la BBC, 50,000 casos en un día. Es la nueva propagación en el Reino Unido, pero ante este escenario de alta propagación, vamos a ver los números de la vacunación, de la inoculación que tiene el Reino Unido, un país de primer mundo, un país que tiene la infraestructura sanitaria y las compañías farmacéuticas nacionales para desarrollar su propia vacunación. Vemos que Reino Unido, a fecha del 19 de octubre de 2021, cuenta con una tasa de vacunación altísima. 73% de la población tiene al menos una dosis y el esquema completo, completamente vacunados, son el 67% de la población. Estamos hablando que 70% de la población de Reino Unido cuenta ya con un esquema completo de vacunación. No obstante, están teniendo una nueva oleada de contagios, como lo están ya relatando distintos medios. Aquí está la BBC con fecha del 20 de octubre de 2021 relatando lo que les estoy contando. El número de casos de COVID-19 en Reino Unido es más alto ahora que en esta época del año pasado, es decir, en este mismo momento el año pasado se contaban con estrictas medidas de confinamiento. Las crecientes infecciones siguen siendo motivo de preocupación. Según advierten científicos, y atención con esto, cuanto más circule un virus, más posibilidades habrá de que rompa las defensas de las vacunas y que con esto infecte a las personas vulnerables y sobrecargue los servicios de salud. Y el propio Reino Unido, esto es del portal López Dóriga, Reino Unido contempla que los contagios se disparen hasta 100,000 al día, rompiendo el récord que tuvieron en enero de 2020, es decir, rompiendo el récord de lo que fue hasta ahora su pico de contagios más altos. El Reino Unido está contemplando 100,000 contagios al día. Ya se están preparando las autoridades del Reino Unido. El Ministerio de Sanidad del Reino Unido admitió que será un periodo difícil la temporada invernal debido al bicho. ¿A qué se debe todo esto? Como nos dice también la BBC News, se debe a la variante Delta Plus, la nueva mutación del bicho que está causando un número creciente de infecciones en Reino Unido. Esta nota la acaban de publicar hace unos momentos, tiene 7 minutos de ser publicada, como podemos ver aquí. La acabo de encontrar, está fresquecita, está nueva este artículo periodístico. Las autoridades sanitarias de Reino Unido están vigilando detalladamente esta nueva mutación de la variante del bicho que está causando un incremento en los casos de contagios. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en otro país europeo, Letonia. Aquí tenemos la gráfica de Letonia. Vean cómo, pues durante todo el transcurso de lo que ha venido siendo la situación pandémica, han manejado unas estadísticas pues bastante decentes. Vemos que el punto más alto de contagios lo tuvieron el 31 de diciembre de 2020 con 1,861 contagiados, pero después esto ya se desbordó. En Letonia se salió de control la situación pandémica y actualmente están contando con 2,000 casos nuevos en un día en Letonia.
Y pareciera poco, pero estamos hablando de un país que cuenta apenas con 1 millón de habitantes. Es un país con una población muy reducida. Pero vamos a ver ahora cuáles son sus estadísticas de vacunaciones. Tenemos que para el 17 de octubre de 2021, 18 de octubre de 2021, Letonia cuenta con una población vacunada con un esquema completo del 49%, es decir, la mitad de la población de Letonia cuenta ya con su esquema completo de vacunación. ¿Por qué estos países, Reino Unido, Letonia, que tienen altas tasas de vacunación, por qué están teniendo esta clase de descontrol en la propagación del bicho? Yo no voy a declarar nada, yo no voy a sacar conclusiones de esto. Yo sé que ustedes entenderán a qué me estoy refiriendo. Y vamos a ver también a Rusia. Rusia, que en este momento está teniendo el pico más alto, la tasa de propagación y de contagios más alta que hayan tenido en todo lo que viene siendo la situación pandémica. El pico más alto que habían tenido había sido de 24 de diciembre de 2020 con 29,000 casos. En esta ocasión, 20 de octubre, están rompiendo su propio récord con 33,000 casos. Y vamos a ver cuál es la tasa de vacunación de Rusia. Recordemos que la Sputnik V es la vacuna rusa frente al bicho, es decir, estamos hablando de un país que tiene su propia vacunación. Y bueno, la tasa de vacunación de Rusia, si bien podríamos decir es baja, de aproximadamente 32% de la población cuenta con el esquema completo, pero no obstante, si tienes 32% de tu población ya con la inyección puesta, ¿por qué estás teniendo un nuevo récord de contagios? Yo tampoco voy a ponerme aquí a hacer propaganda rusófoba, ni soy antirruso, simplemente estoy mostrando los datos y les hago la pregunta para que ustedes se cuestionen lo mismo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto nos lo cuenta el diario El País. Rusia experimenta un aumento de casos por COVID con 1 millar de muertos al día. Es decir, ahorita Rusia está rompiendo su récord de fallecidos por el bicho. Dice El País que solo un 29% de la población está vacunada, en el primer país en registrar su propia inyección. Ante esta situación, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado las vacaciones, una semana de vacaciones a los rusos para frenar esta nueva propagación de contagios. Pero ¿por qué un país que ya tiene pues a un 30, de acuerdo a las cifras oficiales, vendría siendo un 30-40% de su población vacunada? Exactamente sería el 32%. Pero ¿por qué es tan peor que cuando no tenían vacuna? ¿Por qué tal pareciera que, bueno, la lógica nos dice que la cifra de la tasa de vacunación debería ser inversamente proporcional a la tasa de propagación, a la tasa de contagios? ¿Por qué está ocurriendo justamente lo contrario? Yo no voy, nuevamente reitero, a concluir nada, yo no voy a sacar conclusiones, simplemente pongo los datos frente a ustedes. Ahora vamos a ver el otro caso de otro país europeo, Grecia. ¿Qué es lo que pasa con Grecia? Aquí tenemos la gráfica, podemos ver claramente el primero, el segundo, el tercer pico. Actualmente Grecia se encuentra en franco aumento de la propagación de los contagios, contando con 3,000 casos en un día, el 20 de octubre. Quizá no parecieran datos muy escandalosos como los de el Reino Unido, pero vamos a ver cuánto es la tasa de inyecciones de Grecia. Estamos hablando que, de acuerdo a las estadísticas que proporciona Our World in Data, de acuerdo a lo que nos proporciona pues, el propio Google, al 20 de octubre del 2021 es el 60% de la población de Grecia está ya con un esquema completo de vacunación. ¿Por qué si tu población, el 60% de tu población cuenta ya con un esquema completo, por qué estás teniendo nuevamente
una nueva ola de propagación. Vamos a ver ahora un país hermano, un país latinoamericano. Estamos hablando de Chile, el país latinoamericano que tiene más avanzada su campaña de vacunación. Es el país latinoamericano que tiene la más alta tasa de vacunación. Y aquí podemos ver la gráfica de la pandemia en Chile. Claramente tenemos 1, 2, 3, 4 alzas. Podríamos resumirlo en 3 picos. Y después viene el descenso en los contagios, que podríamos pues adjudicarlos a la presencia de esta tasa de inoculaciones. Pero podemos ver cómo va pasando el mes de septiembre. El mes de septiembre va primero agosto, septiembre, después va transcurriendo octubre y va subiendo el número de contagiados. Y si nosotros vemos la tasa de inoculaciones en Chile, tenemos que para el 16 de octubre de 2021 cuentan con 75%, altísimo la tasa de vacunación en Chile. 75% de la población en Chile cuenta ya con un esquema completo de vacunación. ¿Por qué países con una tan altísima tasa de vacunación como es Chile, Reino Unido e incluso Grecia? Bueno, vamos a resumirlo. Chile y Reino Unido, que superan el 70% de vacunación. ¿Por qué estos países con esta altísima tasa de inoculaciones, por qué están volviendo a tener? Aquí vemos el caso de Chile. Quizá Chile no es tan notable, ¿no? Todavía no tienen estas cifras alarmantes que tiene el Reino Unido, pero sí vemos una tendencia a la alza. Repito, yo no voy a sacar aquí conclusiones, pero sí les hago la pregunta: ¿no debería ser inversamente proporcional la tasa de inoculaciones a la tasa de contagios? Esto nos dice el medio latercera.com. Chile reporta por quinto día, es decir, por quinto día consecutivo, arriba de los 1,000 casos nuevos del bicho en todo el territorio chileno, siendo que durante todo el mes de agosto, podemos verlo aquí, andaban debajo de los 1,000, 600, 700, 800, 500, 600 casos, 700, 500, 600, 300 en un buen día. El 31 de agosto, en todo el territorio chileno, simplemente se presentaron 345 nuevos casos. Actualmente están ya por arriba de los 1,000. Ahora vamos a ver un artículo de la revista El Portal Español Consalud.es, el diario online más influyente en el sector sanitario de España, que nos dice: la protección proporcionada por 2 dosis de una vacuna disminuye a los 6 meses. Según un análisis de datos del Reino Unido, la protección después de 2 dosis de Pfizer disminuyó 88% en un mes, del 88 al 74% entre los 5 y 6 meses, mientras que AstraZeneca se redujo del 77 al 67. Es decir, las inyecciones que se han suministrado en distintos países, pues ahora distintos estudios nos están indicando que están reduciendo su número de anticuerpos, es decir, están reduciendo su efectividad conforme transcurre los meses, ¿no? A los 6 meses ya una persona inoculada prácticamente ya perdió más de la mitad de esa protección con la que contaba al principio. La protección proporcionada por estas 2 vacunas que acabo de mencionar, Pfizer y AstraZeneca, disminuye al cabo de 6 meses, según sugiere un análisis de datos del Reino Unido. El último análisis del estudio SOE COVID, que investiga la efectividad de estas cosas en el mundo real, examinó los datos de los resultados positivos entre una muestra de personas. Los resultados publicados en un comunicado de prensa muestran que la protección después de 2 dosis de estas cosas disminuyó del 88 al 74 y así se va reduciendo entre los 5 y 6 meses. De acuerdo a Tim Spector, un científico líder de esta
de este estudio, dijo que un escenario razonable, en el peor de los casos, podría ser una protección debajo del 50% para las personas mayores. Esto en una estimación pues conservadora, en una estimación de alguien que está haciendo un estudio y te está diciendo pues tu protección se va a reducir a la mitad o menos de la mitad cuando hayan pasado algunos meses de que te hayan aplicado estas cosas. Lo mismo nos está relatando expansión.com con fecha de el 19 de octubre de 2021, es decir, varios medios de comunicación ya se están haciendo eco, ya se están dando a publicar estos estudios que nos están demostrando con hechos científicos lo que esta plataforma en la cual estoy transmitiendo pues no permite, ¿no? No permite que pongamos en duda estas cosas. Pero no lo estoy poniendo en duda yo, simplemente estoy informando lo que dicen estos estudios. Los anticuerpos de las vacunas Pfizer y Moderna disminuyen bruscamente a los 6 meses. Un estudio en Israel, publicado en New England Journal of Medicine, revela que estas vacunas de ANR, es decir, estos códigos genéticos que le meten a las personas en las células, actualmente aprobadas, como Pfizer y Moderna, proporcionan altos niveles de respuesta inmunitaria, pero descienden con brusquedad a partir del 6º mes de la pauta completa. Entonces, no es que yo lo diga, no es una conspiración, no es que yo quiera desanimar a la gente para nada, yo no estoy sacando conclusiones, ustedes son quienes van a contrastar la información y sacarán sus propias conclusiones. Lo mismo se habla de Pfizer, de AstraZeneca y aquí en el otro artículo también Moderna. Es decir, todas las cosas estas que utilizan este método de ARN, todas disminuyen su capacidad de protección después de 6 meses de haber sido aplicadas en un esquema completo. Dice el artículo, cabe aclarar en expansión.com, que la inoculación de Janssen y Johnson & Johnson no tiene tanta protección, pero es más estable. O sea, no tiene los altos índices de protección que ofrecen las otras, pero las otras disminuyen. Y la de Johnson & Johnson es estable, no disminuye, pero es baja. Así que bueno, es prácticamente lo mismo. No estamos como para que con esta evidencia, con estos estudios, con estos números y estas estadísticas, me vengan aquí a tachar de conspiranoico, como ya se está volviendo una moda, ¿no? Dentro de las corrientes informativas oficiales, que cualquier duda, cualquier cuestionamiento, cualquier cifra que vaya en contra de la narrativa oficial, de inmediato se le cataloga a quien la emite como parte de las distintas versiones conspirativas. Es decir, si yo les estoy mostrando estas cifras, yo no estoy diciendo que el bicho no exista, ni les estoy diciendo nada más, ni les estoy diciendo que sea el 5G, ni que tenga chip, ni todas esas desinformaciones que deliberadamente se han dejado a correr en internet para precisamente distraer a la opinión pública. Y así, cuando alguien presenta un cuestionamiento válido, de inmediato se le asocia con personas que piensan que todo esto es para inducir un chip en las personas, que es culpa del 5G, que el bicho no existe y demás versiones completamente absurdas. No, aquí yo estoy presentando cifras, datos y estudios científicos. Ustedes mismos pueden entrar, pues, a googlear, como es el nuevo verbo ya aceptado por la Real Academia Española, que consiste en entrar a ver, a buscar algo en el mayor motor de búsqueda del mundo, que es Google. Les quiero mostrar también, vean, ya para concluir este breve video, no quiero extenderme mucho, creo que es bastante claro lo que estoy aquí demostrando. Vamos a ver el caso de Alemania. Alemania, un país europeo de primer mundo, que durante su día más álgido de contagios, que fue el 7 de enero de 2021, contó con 45,000 nuevos casos. Después vino eso durante la primera ola, vino la segunda ola y después vino una disminución
considerable. Todo esto podemos decirlo sí, debido a las campañas de inyecciones y también pues a los pases sanitarios que se establecieron en toda la Unión Europea. Así es como vemos que Alemania, en sus días de más baja propagación, que fue a partir del 20 de junio, contó, por ejemplo, nada más con 529 casos. El 21 de junio con 400. Y así durante estos días de junio se mantuvo por debajo de los 1000, hasta que comenzó el mes de julio, finales de julio, agosto, empezó a subir pues considerablemente 1000, 4000, 5000, 8000, 11000, 14000, y actualmente Alemania se encuentra en un pico pues ya notable, ¿no? 18,000 nuevos casos para el 20 de octubre de 2021. Pero vamos a ver de cuánto es la tasa de inoculaciones en Alemania. Como podemos ver, pues es altísimo. De acuerdo a las estadísticas, para el 20 de octubre, aquí está, 20 de octubre de 2021, el 66% de la población alemana se encuentra ya con un esquema completo de vacunación. 66%, es altísimo. Esto te habla claramente de la eficaz infraestructura sanitaria de Alemania, pero al mismo tiempo nos da una muestra más contundente, al igual que Reino Unido, al igual que Grecia, al igual que Chile, pero aquí ya más notable, ¿no? En Chile estábamos hablando de arriba de los 1000 casos. Aquí estamos hablando que Alemania, pues al momento que estoy realizando este video, contó con 18,000 nuevos casos, aún teniendo al 66% de su población con un esquema completo. Así que yo no estoy asegurando nada, no es para que, espero yo, la plataforma vaya a pensar que estoy poniendo en duda algo. Simplemente estoy poniendo los datos frente a ustedes con datos, con estadísticas. La fuente es ni más ni menos que la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Es la fuente de estos datos, de estas estadísticas. Y ya para concluir, bueno, pues vean, el caso de Reino Unido es monumental. Es increíble que el propio Reino Unido, el propio gobierno, las autoridades sanitarias de el Reino Unido estén ya pronosticando que los contagios se disparen hasta 100,000 al día. 100,000 al día. Todo esto debido a la llamada variante Delta Plus, que viene siendo una variante que estaría superando a todas las anteriores en su capacidad de contagios. Y bueno, como lo dije, para concluir, vamos a ver los datos de mi país, vamos a ver México. Y si me permiten ya al último, pues hacer un comentario sobre mi país, sobre cómo se están llevando las cosas. Estas son las gráficas de México. Tenemos una pequeña ola al principio. Podemos hablar de 1, 2 y 3 oleadas. Teniendo el día más, pues de más propagación. Por ejemplo, el 6 de octubre de 2020, el 5 de octubre de 2020 con 28,000 casos. Pero me parece que este no fue el único récord. También tenemos, por ejemplo, que el día 5 de febrero de 2021, 26,000 casos también. Y acá tenemos otro número elevado, el 24 de julio de 2021, 32,000 casos en México. Después vino este tercer pico todo el mes de agosto, y si bien en estos momentos en México nos encontramos con una tendencia a la baja, pero esta tendencia no es consistente, no es uniforme, no es una tendencia ordenada, no es una disminución como la que tuvo Chile en su momento o el Reino Unido en su momento, que fue una disminución más uniforme. Aquí lo que estamos viendo, vean, es completamente disparatada esta tendencia a la baja. Vemos 18,000, 21,000, 20,000, y si bien bajó a 6,000, y después tenemos 17,000, 18,000, 15,000, 14,000, o sea, un día nos reportan, de acuerdo a estas cifras, 0 casos, ¿no? El 10 de septiembre supuestamente son 0 casos, y después el 11 de septiembre 26,000 casos. Tal vez estaban juntando los casos de 2 días en uno, pero aún así ven la tasa de propagación que tenemos en México, 14,000,
13,000, 7,000 un día, 3,000 el otro, y al otro día 16,000. ¿Cómo pasas de tener el 17 de septiembre 3,000 nuevos casos y el 19 de septiembre tienes 16,000? Si bien hay una tendencia a la baja, pero esta tendencia es muy engañosa. Y bueno, aún con esta tendencia, fíjense, simplemente tenemos el 6 de octubre, el 7 de octubre, 15,000 nuevos casos. Bueno, pues con estos números es que el gobierno de México ha decidido establecer lo que llaman el semáforo verde. Esto es reducir las restricciones sanitarias en todo, pues en las mayores partes de México. En la Ciudad de México, en la capital, ya tenemos semáforo verde, lo mismo que la zona conurbada, es decir, tú tienes un promedio de 5,000 casos diarios, vean, 7,000, 2,000, 8,000, 5,000. El día de ayer, por ejemplo, nos reportaron nada más 1,000. Y después al 20 de octubre volvemos a tener 5,000. O sea, es completamente disparatada esta supuesta tendencia a la baja. Y con esta gráfica y esta propagación errante, tan errática, es que el gobierno de México se atreve a volver a abrir todo, a quitar cualquier tipo de restricción, y sobra decir que en México no tenemos pases sanitarios, como en Alemania. Alemania, aún con su alta tasa de vacunación, aún con sus pases sanitarios, ya vimos sus estadísticas, va al alza. Y en México, ¿cómo vamos en esta tasa de inoculaciones? Pues al 19 de octubre de 2021, solamente el 40% de la población se encuentra con un esquema completo. Es decir, tenemos el mismo esquema, ¿se dan cuenta? El mismo escenario, la misma tasa de vacunaciones de la que tiene Rusia. Y Rusia en estos momentos está rompiendo sus récords de propagación, precisamente porque quitaron todas las restricciones, quitaron todas las medidas. Y no va a faltar aquella persona que se confunda y crea que las medidas le coartan su libertad individual. De verdad, en estos momentos ya deberían de haber reflexionado su postura. No se trata de ver por el individuo, sino se trata de ver por el grupo, pero sobre todo hay que ver la infraestructura sanitaria del país. Si el Reino Unido llega a tener 100,000 casos diarios, como lo están pronosticando ya, como lo están anticipando, el Reino Unido tiene la infraestructura hospitalaria para tener eso y más inclusive. Pero en México cuando tuvimos pues los contagios más elevados, que fue aproximadamente en mayo, febrero, mayo, enero de 2021, los hospitales estaban desbordados aquí en la propia Ciudad de México, que es pues la ciudad donde hay mejor infraestructura hospitalaria. ¿Qué va a pasar si nuestras queridas autoridades mexicanas, el presidente López Obrador y los subsecuentes en la escala, en el orden jerárquico del gobierno, es decir, López Obrador y sus subordinados, qué va a pasar si estas personas absolutamente cancelan el criterio del control sanitario? Y es lo que está pasando desde la semana pasada. Reuniones masivas, fiestas, bares, antros, cines, bueno, podríamos llamarlo discotecas, ¿no? Pero son los antros, los teatros, todo lleno, restaurantes sin sana distancia, sin ningún tipo de control sanitario, lo mismo en plazas públicas, es decir, esperemos que esta variante Delta Plus, iba yo a decir que no llegue a México, yo creo que ya llegó. Todas las variantes se han estado transportando en el mundo con una facilidad y una ligereza pues notable, ¿no? Sobra decirlo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, México, que tenemos una tasa de vacunación idéntica a la de Rusia del 40% con esquema completo? ¿Qué va a pasar si México llega a tener los números de Rusia o de Reino Unido en propagación? Porque me van a decir, bueno, pero es que se han bajado las defunciones. Sí, a ver, vamos a verlo brevemente. Aquí tenemos hospitalizaciones, pruebas, casos nuevos. Vamos a poner por muertes, ¿no?
Fallecimientos. Si bien sí, los fallecimientos obviamente se corresponden con las escaladas de propagación y tenemos una tendencia a la baja, pero es lo mismo, esta tendencia no es uniforme, no es ordenada, no es coherente. Un día tenemos 500, después otros 500, después dice que son 700, 400, 790, 1000. El 7 de octubre tuvimos 1000, más de 1000 muertes, 1000, es que está muy delicado aquí esto. Bueno, si alcanzan a ver, ahí, 1225 muertes por COVID el 7 de octubre de 2021 y al día siguiente, al 8 de octubre, nos marca que tenemos 400. El 9 de octubre dice que 0, pero después el 10 de octubre dice que 400 y así. No es una disminución progresiva, consistente, una disminución que sea regular. Simplemente tenemos esta especie de piquitos que suben, bajan, y aunque la tendencia pareciera que es a la baja, pues ustedes ven esta gráfica de barras, como sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube mucho, y luego baja, sube. Es decir, esto, ya para concluir, nos deja claro que pues las autoridades en México obviamente están pues dándole más importancia a la economía que a la propia salud de la población. 40% de vacunación tenemos en México y con ese bajo índice de inoculaciones, pues es que se están atreviendo a quitar todas las medidas sanitarias. Así que bueno, ya les presenté los datos, las pruebas, los estudios, las estadísticas, las gráficas. No es un invento mío, no es una conspiración, sencillamente es ciencia.